canal Yo Soy Yo. Da un placer saludarnos nuevamente como siempre, y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante porque vamos a desdeñar lo que es el misterio sobre el azúcar, sobre los carbohidratos y cómo fue que estos dos señores se convirtieron en nuestra principal fuente de alimento en Occidente, y todas las conspiraciones que hubo detrás para mantenernos en este régimen alimenticio. Así que vamos a comenzar. Entonces, no es un secreto para ninguna de las personas que nos dedicamos a trabajar con medicina alternativa y que nos dedicamos a mejorar la salud a través de una mejor alimentación, el hecho de que la industria alimentaria está llena de corrupción, y todo esto juntamente con la industria farmacéutica y las asociaciones de salud en general. Entonces, no es un secreto para nosotros que se han visto sobornos, se han visto cómo se hunden carreras de científicos que van en contra de lo que dice la agenda de estas personas. Y en este caso en particular vamos a hablar del doctor John Yudkin, que fue un fisiólogo y experto en metabolismo que en 1957 publicó un estudio en la revista The Lancet demostrando que el azúcar es un peligro para la salud. La verdad es que si nos remontamos un tiempo atrás, nos damos cuenta que de repente los expertos en nutrición de la época, en los años 30, en los años 40, determinaron que, según ellos, en la base de la pirámide alimenticia debían abundar todo lo que eran carbohidratos, es decir, azúcar, azúcar y más azúcar. Y en la copa de la pirámide teníamos vegetales, teníamos carnes, teníamos productos de origen animal, que en realidad son los que más deberíamos consumir porque son los que nos van a aportar más minerales, más vitaminas, más proteínas, y los que van a mantener nuestro cuerpo en un mejor balance, tanto metabólicamente como en peso, como el peso que se trata, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo fue que este señor fue desacreditado por la comunidad científica simplemente por haber atacado a la preciosa industria del azúcar. Vamos a ver cómo fue que esto ocurrió. Según la OMS, la mejor alimentación que podía tener, por lo menos en Occidente, era, como ya dije, basada en carbohidratos. Y si recordamos un poquito lo que nos enseñaron, por lo menos a nosotros, los que ya tenemos más de 30 años, o un poquito menos de 30 años, lo que nos enseñaban en el colegio, que la base de la pirámide eran los carbohidratos, luego venían los cereales, luego venían las frutas y los vegetales, y luego venían las carnes, los huevos, los lácteos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto qué generó? Generó una sociedad llena de personas obesas, llena de trastornos metabólicos, porque nuestra ingesta de alimentos no era la adecuada, no era la correcta. Esto alarmó a diferentes sociedades científicas en los Estados Unidos porque comenzaron a aumentar las enfermedades cardiovasculares y los infartos como tal. Se inyectó dinero a la Universidad de Harvard para que hicieran estudios donde se determinase qué era lo que estaba ocurriendo, por qué era que estaban aumentando tanto los casos de personas que fallecían por estos motivos. Y lo que fue la gota que derramó el vaso fue la muerte del presidente Eisenhower
cuando murió también de un infarto al miocardio, es decir, de una enfermedad cardíaca. Fue lo que más alertó a la comunidad científica y se montaron en atender este problema. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está muriendo tanta gente de este tipo de enfermedades? Y fue cuando se comenzó a investigar. Ya el doctor, como ya había dicho, el doctor John Judkins ya había publicado en el 1957 un estudio donde él determinó que el azúcar era la culpable de tantos trastornos de salud. Sabemos que el azúcar puramente dicha no se refiere simplemente al azúcar de caña o al azúcar de mesa como tal, sino también a los carbohidratos, porque al fin y al cabo los carbohidratos son almidones en general, pasta, papa, patatas, pan, etcétera, etcétera. Almidones que al final al descomponerse se convierten en glucosa y es como si estuvieses comiendo azúcar, y sabemos que todo esto se transforma en grasa. El exceso se transforma en grasa. Entonces, la Universidad de Harvard y su Nutrition Foundation culparon a la grasa. Harvard se volcó a investigar qué era lo que estaba pasando en cuanto a la gran cantidad de fallecimientos por paros cardíacos y por enfermedades cardiovasculares, el aumento de la obesidad, etcétera, etcétera. Y a ellos no se les ocurrió una mejor idea que culpar a la grasa por todo esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Comenzaron a retirar la grasa de todo, de las carnes, empezaron a limitar el consumo de mantequilla, el consumo incluso de huevos, porque según ellos la yema del huevo tenía mucho colesterol. Empezaron a limitar muchos alimentos porque según ellos la grasa era la culpable de todos los males. Y por si fuera poco, se dieron cuenta que cuando retiraban la grasa de muchos alimentos, estos alimentos se tornaban muy insípidos. Entonces comenzaron a agregar aún más azúcar a alimentos que generalmente no tienen azúcar. Comenzaron a añadir más azúcar y esto se convirtió en un negocio gigantesco. La industria azucarera se convirtió en una poderosa maquinaria de facturar y facturar, y esto hizo que se hiciera casi imposible que se señalara a la industria azucarera o a la industria del azúcar, al azúcar como tal, como la culpable de los males que estaban aquejando a la sociedad occidental. Vemos cómo la corrupción se apoderó de las comunidades científicas y fueron estas personas las que debieron la atención de lo que era la raíz del problema, que es el azúcar, y comenzaron a decir que era la grasa. Y la verdad es que este no fue el único escándalo. También se supo que según una publicación en el New York Times en el 2015, se publicó que Coca-Cola también sobornó por 1.5 millones de dólares para que se desvinculara a el azúcar de la obesidad, de las enfermedades metabólicas, y para que se señalara al sedentarismo y a la falta de ejercicio de todos estos males. Debemos recordar, si es que no lo sabía, que cuando Barack Obama ganó las elecciones en su primer periodo, la primera dama Michelle Obama hizo un programa de alto a la obesidad donde decía que debían cambiarse los hábitos alimenticios y hacer más ejercicio.
La señora, la primera dama de su momento, la señora Michelle Obama, comenzó a hacer ciertos cambios en los comedores de los colegios en los Estados Unidos. Comenzó a limitar los carbohidratos, los azúcares, comenzó a aumentar las proteínas y el consumo de frutas por los niños, lo cual incomodó a ciertas personas de la industria alimentaria, en especial a Coca-Cola nuevamente, y de repente, de la nada, Michelle Obama comenzó a enfocar de otra manera su campaña en contra de la obesidad. Lo que se llamó Muévete, la campaña Muévete. Enviaban a las personas a gimnasios, a bailoterapia, a caminar, a correr, porque según ellos el problema no era el azúcar, el problema no era el consumo de ultraprocesados, el problema no era el consumo de carbohidratos, sino simplemente que las personas estaban demasiado sedentarias y que necesitaban moverse. Vemos allí como la mano negra de la industria, de los poderosos, de quienes controlan el poder desde arriba, siempre está allí metida y siempre va a manipular lo que a ellos les convenga con tal de no perder dividendos, con tal de no perder dinero, con tal de no perder poder en sus industrias. También se descubrió que en el 2003 la Organización Mundial de la investigación del azúcar, la Sugar Research Foundation, había sobornado a la OMS para que no tomara la decisión de eliminar o de bajar el consumo de azúcar como política de salud pública. La OMS tenía pensado comenzar una campaña para bajar el consumo de azúcar en Occidente, porque según los estudios que recientemente se habían publicado, se comprobaba lo dañina que era el azúcar industrializada, específicamente, que es la más dañina. Entonces ellos tenían la intención de hacer una campaña de salud pública para tratar de eliminar o de por lo menos disminuir el consumo de azúcar en la población, lo cual fue bloqueado por dicha organización y también ganaron en esa partida. La verdad es una pena que actualmente aún todavía es muy común que las grandes industrias de alimentos, las grandes industrias de alimentos y en muchos casos también las farmacéuticas sigan manipulando a las organizaciones médicas para que ellos no opaquen las ganancias de estas compañías, haciéndose la vista gorda de las verdaderas causas de los problemas de salud actualmente, simplemente porque reciben sobornos o porque dichas organizaciones son financiadas por esta gente. Finalmente, el doctor Judkin no vio, lastimosamente, como su tesis sobre el gran impacto negativo del azúcar dio la luz y muchas personas abrimos los ojos ante esto. Este señor publicó un libro que se llama Azúcar, Pure, White and Deadly. Lo publicó antes de morir. Y la verdad es que es una pena que este señor no haya visto cómo ha impactado positivamente todo esto en la sociedad. La verdad es que somos muchos los médicos que trabajamos con medicina alternativa quienes nos abocamos a buscar las verdaderas razones de los problemas que se presentan en muchos pacientes actualmente que no encuentran respuesta y que son tratados simplemente con fármacos y que solamente les están alargando su agonía en vez de buscar soluciones. La verdad es que es muy triste que todo esto esté pasando
es muy lamentable, pero recordemos que en la historia esto es algo que ha pasado desde hace mucho tiempo. Hay un caso que nada tiene que ver con medicina, pero que se le asemeja mucho. Recordemos que a Nikola Tesla fue un científico que hizo grandes descubrimientos en el área de la corriente eléctrica y desarrolló múltiples inventos de los cuales no sabemos cuáles fueron, porque cuando el señor falleció casi decrépito en un cuarto solo, todos sus documentos fueron confiscados por el FBI cuando murió y nadie sabe lo que había en dichos estudios. Fue un genio opacado por la industria de la electricidad, que no le convenían los avances que iba a significar los estudios de Nikola Tesla. En la actualidad vemos que pasa todavía esto, vemos como todavía muchos científicos son censurados, muchos científicos son llevados hasta un hueco oscuro simplemente porque no le conviene a poderes superiores. La verdad es que tenemos que abrir los ojos y entender que el mundo en el que vivimos no es tan color de rosa como nos lo han pintado y que debemos buscar la verdad. Jesús murió por decir la verdad y actualmente todavía hay muchas personas que mueren por decir la verdad porque vivimos en un mundo de mentiras. Entonces, señores, sin más nada que decir, por ahora me despido. Espero que este video haya sido de mucho provecho para ustedes. De verdad que me encantó compartir esta información porque son cosas que muchas veces son llamados paranoicos, son llamados conspiranoicos, quienes saben, quienes creen estas cosas, pero cuando salen a la luz pruebas de que es verdad, es bueno compartirlas para que las personas se den cuenta de que muchas veces debemos prestar atención a eso que se dice por allí, que no se cree muchas veces, pero simplemente tenemos que utilizar el sentido común y el razonamiento lógico y propio. Muchas gracias por escucharme, les pido que compartan este video, que se suscriban a mi canal y les envío muchos besitos. Chao, chao.